En esta unidad, referente a la unidad 2, vamos a ver la parte de optimización. Esto son todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad con nuestro profesor Raúl Villanueva Vallejo y es elaborado por su servidora Carolina Estefanía Guzmán Arrieta por parte de la Ingeniería de Redes y Telecomunicaciones. Vamos a empezar con lo que son los puntos críticos. Un punto crítico es la función de una variable real. Este valor es cuando no es diferenciable a la derivada cero. Teniendo como un ejemplo de punto crítico, tenemos que hallemos los puntos críticos de la función f de x igual a 1/3 de x cúbica menos 1/2 de x cuadrada menos 6x más 6. Menos 6x más 100. Entonces vamos a tener que nuestra función real, quitando lo que vendría siendo, tenemos nuestro valor real que es 3, que este 3 vendrá siendo de la x cúbica que teníamos aquí al principio. Entonces vendrá siendo 3 por 1/3 de nuestra función, que es por x cuadrada. Se quedó como x cuadrada porque aquí sustituimos con un 3 menos 2, que este 2 vendrá siendo el 2 de esta x, nada más que ya sustituyendo nuestro valor nos quedó 2 por 1/2 de x, por esto este 2 está antes de nuestro paréntesis, menos 6 o menos 6x, como esto ya lo derivamos directamente nos queda 6 y el 100 en este momento no lo estamos poniendo, ya que la derivada de una constante siempre nos va a dar 0. Todo esto va a ser igual, otra vez, a x cuadrada menos x menos 6. Vendrá siendo menos x cuadrada, que es esta parte, menos x menos 6, que fue nuestra derivada de 6x. Entonces, ya resolviendo nuestra ecuación de nuestros puntos críticos, tenemos que f de x es igual a 0, ya que nuestra derivada de 100, ya que sea una constante, nos dio 0. Entonces tenemos que x cuadrada, que es esta parte, menos x menos 6, nos va a dar que es igual a 0. Entonces, resolviendo con un binomio al cuadrado, tenemos que poner un número que multiplicado nos dé 6 y sumado o restado nos dé x o 1, ya que la derivada de x vendrá siendo 1. Ahora sí, ya nuestro primer valor de x es 3 y el segundo valor de nuestra x es menos 2, ya que al momento de cambiar lo que es ya después de igualarlos, siempre nos va a dar con signos diferentes. Entonces la solución es sustituyendo ya toda la ecuación original, vamos a tener que la función de 3 es igual a 1/3 de 3, este 3 lo estamos sustituyendo por el valor de x que nos dio al principio, por 3 al cubo, por 1/2 de 3 al cuadrado. 1/2 de 3 igual estamos sustituyendo nuestro valor al principio que nos dio en esta x, y el cuadrado pues vendrá siendo el cuadrado que dejamos en esta x cuadrada. Ahorita lo único que estamos haciendo es sustituyendo las x. Menos 6 por 3 igual menos 6. Recuerden que este 6 era 6x, nada más que lo derivamos y quedó como 6 nada más. ¿Por qué? Porque sería la derivada de x es 1, entonces 6 por 1 nos da el 6 y por eso ya quitamos la x. Más el 100, que vendrá siendo nuestra constante de nuestra función real. Entonces, ya sustituyendo todos estos valores, nuestro primer punto crítico vendrá siendo 173 sobre 2. Ahora, sustituyendo nuestra segunda función de x con el valor de menos 2 es igual a 1/3, igual con los puntos críticos de nuestra función real, que vendrán siendo esta, nada más vamos a sustituir las x, recordando que vendrá siendo con esta parte de la solución. Entonces sería
La función de x o la función de menos 2 es igual a 1/3 de menos 2 al cubo por 1/2 de menos 2 al cuadrado, que es lo que vendremos viendo en esta parte. Ya sustituyendo otra vez todos nuestros valores. Menos 6 por 2, menos 6x por 2 más 100, que los 100 igual vendrá siendo nuestra constante. Ya sustituyendo todos nuestros valores nos está dando 322 entre 3. Entonces este sería nuestro segundo punto crítico, teniendo como respuesta que el punto crítico número 1 es igual a 3, a la función de 3, que ya fue cuando sacamos los valores de nuestra ecuación de nuestro binomio al cuadrado. Es nuestra función de 3, que vendrá siendo el punto crítico A. Como es positivo, está de este lado, 173 entre 2. Y teniendo el punto crítico número 2, es que es menos 2, 322 hasta el 3. Entonces esta vendrá siendo nuestro primer ejemplo de los puntos críticos. Tenemos después lo que son los máximos y mínimos, teniendo como un máximo, ya dependiendo de lo que nos arroje nuestra función o de lo que estamos poniendo en nuestra parte del sistema, es que un punto mínimo o un punto máximo, todo depende de la curvatura que nos está dando al terminar nuestro resultado. Podemos decir que en este momento vamos a encontrar la función de x es igual a 3x menos x cúbica, encontrando la primera y la segunda derivada de la función dada. Entonces tenemos que la primera derivada de 3x menos x cúbica nos va a dar 3 por 1 es 3, menos el 3 lo bajamos al principio, 3x cuadrada, y esto nada más le vamos a eliminar, vendrá siendo u a la menos 1. Entonces tenemos en esta parte, ahora sí, ya sustituyendo los valores, 3 menos 3 nos estaría dando menos 6x. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando nuestro 3 también por nuestro valor de la ecuación. Ahora vamos a encontrar los puntos críticos de x a través de una solución o de las soluciones de las ecuaciones de f de x, f' de x es igual a 0. Entonces tenemos que nuestra primera derivada que teníamos en esta parte de 3 menos 3x cuadrada nos estará dando 0. Entonces tenemos que x1 es igual a 1, ya que la derivada de menos 6x nos va a dar 1 y la derivada de x2 nos va a dar a menos 1. Siempre vamos a tener un valor, uno positivo y uno negativo, dependiendo de las primeras o de las segundas derivadas, dependiendo de qué tantas derivadas vamos a poner en nuestra función. Finalmente vamos a evaluar f2 de x en los puntos críticos de x, y para poder determinar el valor máximo de x que nos vaya a dar menor o mayor a 0. Entonces vamos a tener que, siendo el valor de menos 6x1 es igual a menos 6 por 1, ya que vendrá siendo la derivada de x1 es 1, es igual a menos 6 menor a 0. Y nuestra segunda derivada de x vendrá siendo menos 6x2 es igual a menos 6 por menos 1, que es la derivada de x2, es igual a 6 mayor a 0. Entonces lo que vamos a sacar de nuestra derivada nos está dando que tiene un máximo en 1, que aquí lo estamos viendo, aquí tenemos un máximo en 1 y un mínimo local que vendrá siendo a menos 1, por eso la caída que tenemos a partir de aquí. Entonces tenemos el máximo, que vendrá siendo este punto, y tenemos nuestro mínimo. Ya para determinar nuestro mínimo, que vendrá siendo esta curvatura de la gráfica,
vendrá siendo f de 1 es igual, bueno, ya vamos a sustituir los valores. Todos los valores que tengamos en la x los vamos a sustituir por el valor máximo local que nos dio. Entonces tenemos 3 por 1 menos 1 al cubo es igual a 2. Entonces multiplicando 3 por 1 son 3, menos 1 al cubo es 1, 3 menos 1 es igual a 2. Y tenemos por último la función de menos 1 es igual a 3 menos 1, vendrá siendo menos 3, menos por menos es más, es 1, entonces nos estaría dando menos 3 más 1 es igual a menos 2. Y es por eso que nos sale el punto crítico, el primer punto crítico en 2 y en menos 2, tanto de subida como de bajada, tanto nuestro máximo como nuestro mínimo. Siguiendo con la diapositiva tenemos las concavidades. Este es un intervalo de un dominio cuando tenemos dos puntos, ya sea en cualquier punto que lo tengamos, ya sea aquí o sea aquí, y ya sea que esté por debajo de la gráfica, es decir, que su curvatura vaya de descendencia, sí, descendiendo de los valores que nos está dando. Tenemos la convexidad, que esto vendrá siendo el contrario de lo que es la concavidad. Es un intervalo del dominio cuando dos puntos, x1 o x2, es el segmento que une estos puntos. Entonces tenemos x1 y podría ser x2, y es por eso que nos está dando esta curvatura. La convexa es cuando la curvatura nos está dando de esta manera. Y vamos a mostrar el ejemplo de los puntos de inflexión. En una función siempre habrá estos puntos de inflexión. Los puntos de inflexión vendrán siendo las curvaturas que nos muestran en estas partes, donde donde se forma la curva de nuestras funciones. Por ejemplo, aquí cada punto de inflexión ya sería si nuestra curvatura va de descendencia o va para abajo. Y por último tenemos que vamos a hallar como ejemplo los puntos de inflexión de x cúbica menos 3x más 2. Vamos a hallar la derivada segunda y vamos a calcular cada una de sus raíces para poder así encontrar la concavidad y la convexidad y la inflexión de nuestra función. Entonces tenemos que la función prima de x es igual a 3x cuadrada menos 3, recordando que la derivada de una constante, o en este caso que la constante es 2, nos va a dar 0. La derivada de 3x es 3, más bien la derivada de x es 1, entonces vamos a multiplicar 3 por 1 es 3, pues es 3, y en esta parte de x cúbica el 3 lo bajamos, vendrá siendo 3 menos 1 es 2, entonces sería 3x cuadrada menos 3 y nos va a dar esta solución. Ya que este punto lo vamos a tomar otra vez como constante, ya que sería la segunda derivada. Entonces 3 por 2 es igual a 6, quitamos nuestro exponente, entonces sería un 6x. Entonces tenemos que x es igual a 0 cuando la única raíz va a ser f segunda de x, que vendrá siendo esta raíz que vamos a tener en esta parte. Realizando la tercera derivada, vamos a calcular el valor que toman cada una de ellas en los ceros que obtuvimos en la segunda derivada. Tenemos que f tercera de x es igual a 6 y f tercera de 0 es igual a 6. Es lo que estamos diciendo, que vamos a tomar los ceros de la segunda derivada. Entonces, como siempre, f tercera de 0 vamos a tener un punto de inflexión. Vamos a calcular el punto de inflexión cuando vamos a sustituir los valores de x por el 0. Entonces 0 al cubo es 0, menos 3 por 0 es 0, más 2, entonces nuestro punto de inflexión sería 0,2. Entonces, viéndolo aquí en la gráfica que realizamos, tenemos que nuestro punto de inflexión empieza aquí y termina en esta parte. Si se fijan, tenemos un poquito más arribita del 0, tenemos como un 0.6 aproximadamente.
menos 0.6 porque nos lo dio negativo, con la segunda, esto podría ser como nuestro segundo punto crítico,